Buenos días, América Latina. Buenas tardes, España y Portugal. Les saluda la Mayor Ejército del Perú, Liz Ruiz Guevara, quien les acompañará en esta sesión. A nombre del Centro de Altos Estudios Nacionales, Escuela de Posgrado y el Centro Superior de Estudios de la Defensa de España, les damos la más cordial bienvenida al tercer día del 7º seminario online Debates sobre Soft Power, Fake News, Sharp Power y su nivel de influencia en la seguridad nacional. Saludamos a la comunidad académica, integrantes de la Asociación de los Colegios de Defensa Iberoamericanos, que nos acompañan en esta tercera sesión con su participación. A continuación, veremos el programa detallado, siempre es bueno recordarlo, y no nos olvidemos que las conferencias tendrán una duración de 45 minutos, así como las preguntas. En el chat del Zoom ya está el correo al que nos podemos dirigir, que es preguntas.acria@caen.edu.pe. Y las rondas de preguntas también tendrán una duración de 45 minutos. Entonces, ahora vamos a ver la tercera conferencia que está compuesta en el primer bloque, y básicamente vamos a hablar sobre la desinformación y la seguridad nacional. Vamos a dar una breve introducción a lo que va a ser esta conferencia del día de hoy. La libertad de expresión es un valor fundamental consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en las constituciones de los países. Las sociedades democráticas dependen de la capacidad de sus ciudadanos para acceder a una variedad de información, para que puedan formarse una opinión sobre diferentes cuestiones políticas. De este modo, los ciudadanos pueden participar con conocimiento de causa en los debates públicos y expresar su voluntad a través de procesos políticos. Pero estos procesos democráticos se ven cada vez más cuestionados por la deliberada difusión a gran escala y sistemática de la desinformación. ¿Qué es una información? Verificablemente falsa o engañosa que es creada, presentada y difundida para obtener un beneficio económico y para engañar intencionalmente al público. Sobre este tema se versará la tercera conferencia titulada Desinformación y Seguridad Nacional, factores de vulnerabilidad de las sociedades de la desinformación, a cargo de la señora magíster Ana Pinto Martín. A continuación, invitamos a mi coronel de Infantería de la República Portuguesa, Jorge Luis Leao Costa Campos, quien dará la presentación respectiva. Adelante, mi coronel. Muchas gracias. Bom dia, América Latina. Bom dia, boa tarde para Espanha. Para que nos entendemos, vou falar em portuñol, que é uma mistura de português com espanhol, para nos entendermos. Peço desculpa a nossos irmãos e amigos de Brasil, mas vou falar no portuñol. Vou fazer a apresentação da doutora Ana Pinto Martinho. Ana Pinto Martinho é investigadora no Observatório de Comunicação e assistente de investigação na Universidade de Lisboa, onde trabalha em áreas como a alfabetização periodística, periodismo de dados, enseñanza de periodismo y temas de desinformación y confianza en las noticias, entre otros. Es la editora del Observatorio Europeo de Periodismo. Está vinculada a varios proyectos de investigación europeos como Newsreel y forma parte del equipo portugués que trabaja el Digital News Report de Reuters, Institute for the Study of Journalism, de la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Participa en estudios en el Observatorio Europeo de Periodismo, como es el caso del reciente estudio sobre la cobertura mediática europea de temas migratorios. Como formadora, sus áreas de especialización son el periodismo de datos, las redes sociales, la redacción para plataformas en línea, la redacción de textos publicitarios web, así como los cursos de capacitación en el campo de la alfabetización mediática, con especial enfoque en los problemas de la desinformación. En el ámbito de su colaboración con el Centro Protocolar de Formación para Periodistas, fue formadora para elementos de varios medios de comunicación y entidades como la Marina Portuguesa, el Instituto Universitario Militar,
la Autoridad de Emergencias y Protección Civil y la Guardia Nacional Republicana, entre otros. Como periodista, dirigió el proyecto eGov, un medio de comunicación dedicado a las áreas de administración pública, gobierno, gobierno electrónico, datos abiertos y ciudadanía. También fue periodista en la edición portuguesa de Information Week, directora de la publicación Interface Administración Pública y trabajó para medios de comunicación con escritos y de la televisión. Actualmente se encuentra realizando su doctorado en Ciencias de la Comunicación, tiene un máster en Comunicación, Cultura y Tecnologías de la Información y una licenciatura en Comunicación Social. Paso la palabra a la doctora Ana Pinto Martín para su ponencia. Muchas gracias. Olá a todos, muchas gracias. Olá a todos y muito obrigada. Voy a intentar hablar el mejor español que pueda, pero creo que también, perdonadme si algunas palabras me salen en portugués. Antes de más, me gustaría muchísimo agradecer a IDN por la invitación que me ha hecho aquí. Es un honor estar con todos vosotros. Y hablando para tanta gente de España y también de América del Sur. Yo voy a empezar, déjame ver si puedo compartir. Ok, sí. Es que tengo que... Por favor, pido que me perdonéis si digo algo que no está tan bien en español. Venga, empezaré por hablaros un poquito y tenía una pregunta para haceros, pero como sois muchísimos, es complicado que me lo respondáis, pero voy a empezar con una pequeña provocación y me gustaría saber si alguien de vosotros sabe lo que son estas fotos. ¿Alguien tiene una idea? Yo puedo ver vuestras caras, por eso si lo tenéis podéis hacer así, que sí o que no. Más o menos. Venga. Es normal que no lo sepáis, ¿no? Porque esto pasó en 1938, pero es muy conocido. En este año, Orson Welles hacía un programa en la radio que se llamaba La Guerra de los Mundos. Creo que algunos de vosotros ya deberéis haber oído acerca de esto. El programa era ficción, pero ha causado una ola, lo siento, de pánico en los Estados Unidos, porque toda la gente creía que los Estados Unidos estaban siendo invadidos por aliens, por extraterrestres. Esto ha salido en todas las noticias, en New York Times, radio listeners in panic taking war drama as a fact, fake radio war steers terror through US, y también ha salido en Brasil, terror pelo radio, y también ha salido en América del Sur. Lo siento, pero yo no sé qué periódico es este, pero aquí está. Alarma pública provocó transmisión por radio. Después, y ya vamos aquí, ¿os acordáis de esto? Y después ya volvemos aquí. Me gustaría saber si alguien sabe quién es este chico aquí, este chico más joven. Venga. Tampoco. Estamos hablando de épocas totalmente diferentes. Una de ellas es en el inicio del siglo XX, la otra ahora ya en el siglo XXI. Y lo que pasó aquí es una cosa muy diferente, pero ya iremos a eso porque son formas de desinformación y ya hablaremos sobre esto. Este chico es uno de los chicos que
estaba en una pequeña ciudad de Macedonia haciendo el qué, publicando noticias falsas que de cierta forma ayudaron a que fuera electo Donald Trump en los Estados Unidos en 2016. ¿Por qué? Porque allí, después vosotros en la presentación, que creo que todos tendréis, tenéis un enlace para que podáis ver el vídeo sobre esto. ¿Por qué? Lo que hacían era inventarse periódicos online y después inventaban todas las noticias. Y aquí tenéis ejemplos de algunas de ellas que podéis ver. En una de ellas se dice que el Papa Francisco estaba del lado de Donald Trump y decía a los americanos que votaran a Donald Trump. Y esto aconteció ¿por qué? Y ya iremos allí. Entonces tenemos el primer tiempo en que aconteció eso que vimos de la Guerra de los Mundos, hace mucho, mucho tiempo. Ahora tenemos esto y ahora esta imagen que creo que todos ya habéis visto, ¿no? Esta imagen específica de Donald Trump es cuando Donald Trump está diciendo a Jim Acosta de CNN que él es fake news. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí formas diferentes de encarar lo que es esto, lo que son esto de las fake news. Hablaremos un poquito más adelante. Para que sepáis, en 2017, fake news ha sido votado la palabra del año por el Collins Dictionary. Por eso vemos la importancia que está teniendo cada vez más. Solo para que sepáis un poquito y los números de lo que pasa en Europa, 2/3 de los ciudadanos de la Unión Europea dicen haber escuchado noticias falsas al menos una vez a la semana. Más del 80% de los ciudadanos de la Unión Europea dicen que ven las noticias falsas como un problema para su país y para la democracia en general. Y la mitad de los ciudadanos de la Unión Europea que tienen entre 15 y 30 años dicen que necesitan un pensamiento crítico y competencias de información para ayudarles a luchar contra las noticias falsas y el extremismo en la sociedad. Entonces, tenemos aquí algunos señales de alerta para este problema que tenemos en manos, que es el problema de la desinformación y más comúnmente conocido como fake news o noticias falsas. En España también se utiliza mucho la expresión bulos. No sé si en América del Sur, en algún de los países también se utiliza esa palabra, que es lo mismo. Entonces, nosotros tenemos muchas palabras, pero con significados muy próximos, ¿no? Porque tenemos la propaganda, que era algo que ya existe hace siglos. Tenemos ahora fake news y el nuevo significado que tiene esta expresión. Tenemos desinformación, tenemos bulos para aquellos que hablan español. Pero, ¿qué es esto de la desinformación? Es muy complejo tener una definición de lo que es desinformación. Y si nosotros no sabemos cómo definirlo, no sabemos su entorno, es muy difícil hacer algo en relación a eso. Hay varias tentativas de decir lo que es desinformación. Una de las más que son más aceptadas por toda la gente es una de Claire Wardle y es esta, que divide ella habla de 3 tipos de disfunción informativa. O sea, cuando algo no está bien en la información, cuando hay algo de raro, ¿no?
Entonces tenemos el primero, y disculpen porque no he traducido del inglés, porque es muy difícil hacerlo para los dos países y para que nos entendamos, por eso lo he dejado en inglés. La primera es misinformation, o sea, información falsa, pero sin intención de dañar. Ella es producida, pero cuando es producida no tiene la intención de dañar a nadie. Quien la divulga cree que es verdadera, o cuando lo comparte no se da cuenta de lo que está compartiendo y de que no está bien. Este tipo de información es falsa. Después tenemos la desinformación, información falsa creada para dañar a personas, grupos sociales, organizaciones o países. Quienes la divulga sabe que es falso. Es una mentira deliberada e intencionada. Entonces tengo aquí el qué, que es falso y también malintencionado. Y después tengo la malinformación, que es información real o basada en la realidad, y esto es que ocurre muchísimas veces, pero difundida para dañar a personas, grupos sociales, organizaciones o países. Un ejemplo de malinformación es cuando alguien utiliza una foto de algo que ya ha pasado diciendo que está pasando ahora. Y eso ocurre bastantes veces. Después tenemos, Claire Wardle habla también de 7 categorías de disfunción informativa. ¿Por qué son importantes las categorías? Porque nos dan mucho más pistas acerca de lo que es esto y de qué tipo de contenidos tienen disfunción informativa. El primero es sátira o parodia. O sea, no hay intención de causar daño, pero tienen potencial para bulo. Por ejemplo, cuando alguien hace algo que es solo para que se ría alguien, lo comparte y después las personas creen que es verdad. Si ustedes se acuerdan de cómo empezamos con la guerra de los mundos, estaba aquí un poco, porque la intención era de entretenimiento, no era intención de engañar a nadie, pero ha tenido un impacto muy grande. Después tenemos el contenido engañoso, que es uso engañoso de información para enmarcar un problema o una persona. Cuando, por ejemplo, yo quiero hacer daño a alguien, yo digo algo que no es verdad acerca de esa persona, incluso puedo editar una foto y estoy haciendo mal a esa persona. Después, contenido impostor, cuando las fuentes genuinas son imitadas. Por ejemplo, aquí en Portugal, el año pasado, ha estado circulando una información que supuestamente era del periódico Expreso, que es un periódico muy importante que tenemos aquí, y estaba circulando online, y las personas pensaban que era de Expreso porque las personas que han hecho esa noticia falsa habían copiado todo lo de Expreso y parecía verdad. Este año, ahora, creo que fue en febrero, ha empezado a circular por WhatsApp una versión del plano de, no sé cómo se dice en español, desconfinamiento, también se dice así, cuando ahora por eso de la pandemia, lockdown en inglés. Entonces ha empezado a circular por WhatsApp. Creo que los participantes de Portugal a lo mejor se acuerdan de esto. Ha empezado a circular un falso plan de desconfinamiento del gobierno que parecía que había sido hecho por el gobierno, con los logos, con todo eso. Y esto sí es contenido impostor y muchas veces es muy peligroso porque si está bien hecho, es difícil de comprender que no es verdadero. Después tenemos el contenido fabricado. Contenido nuevo, 100% falso,
diseñado para engañar, hacer daño o hacer daño a alguien. O sea, algo que es completamente inventado. ¿Se acuerdan del chico de a poco, que yo vos preguntaba si sabíais quién era? Ese de Macedonia. Aquí es esto, contenido fabricado. Ese chico y muchos otros, estamos hablando de chicos de 16, 17 años que hacían estos contenidos. Ellos hacían periódicos online que no eran verdaderos y se inventaban las noticias. Ahora, la gran cuestión es por qué, y ya hablaremos de esto un poquito más adelante. Después tenemos el enlace falso. En Portugal decimos también a veces que es clickbait. No sé si en España o en vuestros países también ya habéis oído hablar de eso, que es cuando tenéis un título en las redes sociales y clicáis para ver lo que está, y lo que está adentro no corresponde a lo que vosotros estabais esperando encontrar. Después tenemos el contexto falso, cuando el contenido que es verdadero es compartido con información de contexto falso o sin información de contexto. Eso de la foto que os decía hace poco es un caso de estos. En marzo del año pasado, ha sido muchísimo compartir en las redes sociales, en WhatsApp, en Facebook, una imagen de una supuesta manifestación en Berlín contra las medidas que el gobierno había tomado a causa de la pandemia. Y hay una cosa, la fotografía es verdadera. Aquella manifestación tuvo lugar, no aquella, porque era otra manifestación que había tenido lugar hace 2 años antes. Pero las personas que querían hacer daño la estaban compartiendo diciendo que era una manifestación de marzo del año pasado. Entonces estamos a ver otra forma de encuadrar, de enmarcar. El otro es el contenido totalmente manipulado, cuando la información o imágenes genuinas son manipulados para engañar. Y aquí tenemos una gran amenaza que se llama deepfake, y a lo mejor ya habéis oído hablar de eso, que ya es posible hacer vídeos con las personas hablando cuando no son ellas que están hablando y parecen ellas. Y ya estamos aquí llegando a un nivel de sofisticación muy complicado de detectar. Y más adelante vamos a hablar un poco de cosas que pueden ser hechas para mejorar y para que las personas puedan trabajar esto de la desinformación. Uno de ellos es la alfabetización mediática, pero por veces solo eso no será, no bastará. Después vamos a hablar un poquito cómo llegamos aquí. Y no sé, algunos de vosotros conocerán a esto, ¿no? A estas 2 plataformas. Una de ellas es 4chan y la otra es 8chan. Ambas, y ahora vamos a empezar a hablar un poquito de esto de la libertad de expresión, trabajan teniendo por base la libertad de expresión. Y si os vais a 4chan o 8chan, pero 8chan un poco más pesado, ¿no? Lo que encontráis es de todo lo que os podéis imaginar, en términos de contenidos. Y cuando digo lo que os podéis imaginar es en mal, no en cosas buenas. Pero quien detiene los servidores de 4chan y 8chan, dicen que están allí para que toda la gente pueda decir lo que quiera y hablar de lo que quiera por la libertad de expresión. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos
plataformas en que no hay límite alguno para aquello que puedas decir. Esto es algo que no es fácil de hablar sobre esto, porque el punto de decir hasta dónde puede ir la libertad de expresión es muy complicado, ¿no? Muy complejo. Pero solo para que tengáis una idea, sabéis quién es este, ¿no? Creo que no está para reír, pero la verdad es que cada vez que miro a esta imagen, lo que me sale es una sonrisa, ¿eh? Lo confieso, porque es como que absurdo, ¿no? Entonces, este señor que ya sabéis que estuvo en el Capitolio, ¿no? En Washington el 6 de enero de este año, está aquí y él es una figura muy grande de un movimiento que creo que ya habéis oído hablar de él, que es el QAnon, que se está haciendo cada vez más fuerte, no solo en los Estados Unidos, pero en otros sitios. ¿Y por qué os hablo de QAnon y este aquí? Porque QAnon ha nacido en 4chan y después ha migrado a 8chan. ¿Y por qué? ¿Por qué está aquí? Porque en estas plataformas las personas son anónimas, totalmente anónimas. El anonimato está allí. Nadie sabe quién son, a no ser que ellas quieran que se sepa quién son. Y entonces el movimiento de QAnon ha empezado con alguien que se dice que es Q y que hace posts aquí en 4chan. ¿Ok? Que hace posts ahora en 8chan. Y estos posts, el movimiento es muy, 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 muy grande y la mayor parte de las personas no va a 8chan para saber cuáles son sus posts. Y sus posts lo que tienen son teorías de la conspiración, que tiene como propósito desacreditar las instituciones de Estados Unidos de América. Pero las personas no van. ¿Por qué? Se ha creado una camada de youtubers, de personas que tienen influencers, instagramers, que lo que hacen es interpretar los mensajes que Q deja en 8chan. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Es de eso que os voy a hablar ahora. Es por aquí que vamos y que está una gran parte del problema. Que el problema ya existía antes. Propaganda, todo esto ya existía antes, pero con el mundo digital lo que hemos tenido es que ahora tenemos la rapidísima pasaje de unos para otros en una sociedad en red, que aquí aquello que nos demuestra es que es muy fácil pasar información. Y más, de repente, toda la gente que solo consumía información pasa también a poder hacer el qué, a producirla. Pero la produce, y si por un lado los periodistas tienen reglas, tienen un código de ética y deontología para producirla, estas personas no lo tienen, ¿no? Y no tienen que respetar a nada de eso. Y como hay plataformas como estas de 4chan o 8chan que les permiten llegar ahí y decir todo lo que quieran, no hay reglas. No hay reglas ningunas. Y la mayor parte de las personas no van a esas plataformas, pero hay algunas que ganan dinero allí, si van allí y se las interpretan. ¿Por qué? Porque tener seguidores hace con que ganes dinero. Entonces, vamos rápidamente. ¿Quiénes son los autores y por qué lo hacen? Y ahora volvemos a los chicos de Macedonia. Alguien que quiere ganar dinero, independientemente
del contenido del artículo. Eso era lo que los chicos querían en Macedonia, ganar dinero. Humoristas, gente del humor, que quiere mostrar un punto de vista o entretener. Pero por veces aquello que ellos hacen es apropiado para hacer desinformación. También periodistas que por veces hacen un mal trabajo, porque la presión de producir noticias 24/24 en el online es complicado, y también los medios ahora están sufriendo una crisis muy fuerte. Después también fuerzas partidarias ideológicas o religiosas que desean influir en creencias políticas o de otro tipo, o gobiernos que busquen legitimar sus políticas. Y la mayor parte de las veces estas son las grandes, ¿cómo decir? El por qué lo hacen, lo que mueve a las personas que hacen esto. Uy, lo siento. Solo para que veáis, creo que os acordáis de esas noticias que os mostré de los chicos de Macedonia, ¿no? Y estos datos de Statista nos dicen cómo esto es muy grande. Este es el alcance, el engagement, o sea, el engagement es la medida que el total número de partillas, reacciones y comentarios. Estáis viendo esa del Papa Francisco, el número de engagement que tuvo. Son números muy grandes, todas estas muy grandes. Y si nos vamos a mirar aquí, el total del Facebook engagement de las 20 mayores historias sobre las elecciones de Estados Unidos, comparar las que son fake news con las que son de los medios de comunicación oficiales. Y vemos una diferencia muy grande. Las fake news ganan. ¿Ok? Y esto, como veis, es un problema. Después, ahora me gustaría hablar un poquito de las vulnerabilidades. Y cómo es que en los países llegamos a estos niveles de influencia de esto que son las fake news o la desinformación. Una de las causas más apuntadas, y lo que os hago aquí es como que una mezcla de varios estudios que han sido hechos, y os cuento un poquito de las que creo que son las más importantes. Y aquí estamos. Una de ellas es la falta de alfabetización mediática. Y si pensáis un poco, normalmente las personas un poco más mayores son las más vulnerables. Y son estas que también están aumentando el número de personas de estas que están en las redes sociales. Y las redes sociales son una de las formas que más pasa la desinformación y las fake news. Otra que es muy importante es la falta de confianza en las instituciones, incluyendo los medios de comunicación, los gobiernos, las administraciones públicas. Solo para que tengáis una idea, en Digital News Report, el relatorio que hacemos todos los años aquí en Portugal y en 34 más países con la Universidad de Oxford, Portugal está siempre, desde 2015 que participamos en el estudio, en las dos primeras plazas en términos de confianza en las noticias. Se confía mucho en las noticias. Pero desde 2015 hacia ahora hemos descendido 10 puntos porcentuales en la confianza. Y esto es algo que vemos en todos los países. La confianza en las noticias está disminuyendo. Y también si vamos para los datos que dicen la confianza en el gobierno, en las instituciones militares, en las instituciones policiales, está disminuyendo. Hay un descrédito en las instituciones como un todo, en la justicia, etc. Y este es un ambiente muy propicio a que crezcan la desinformación y las fake news. En países que tienen ambientes políticos más polarizados,
O sea, no hay muchos partidos políticos y normalmente hay dos en que están casi siempre en el poder, ¿no? Y que están allí compitiendo, más izquierda-derecha. Esto también es más fácil de acontecer, porque está todo mucho, las personas intentan, estas que intentan pasar estos mensajes, lo que hacen es que haya solo negro y blanco, y esto no puede ser así. El anonimato y responsabilidad en los entornos en línea, como os decía, en 4chan o 8chan, el anonimato es una cosa muy importante porque pueden decir lo que quieran, hacer lo que quieran y no hay regla. Después, la debilitación de los medios, con más condiciones de trabajo, etc. El envejecimiento de la población también, en los países donde tenemos una población más vieja también hay niveles mayores. El mayor acceso a Internet, las personas están más en Internet, utilizan más las redes sociales, la facilidad de compartir contenido por medios digitales y también la vulnerabilidad emocional. Y estas son las grandes vulnerabilidades que hacen que haya un terreno fértil para que crezca la desinformación. He traído solo para que veáis muy rápidamente. Hemos hecho una pregunta en Digital News Report para intentar comprender por qué las personas evitaban ver a noticias. Y la segunda razón que las personas más decían era que no podían confiar en las noticias. Ahora, posibles soluciones. Digo posibles porque es muy complicado. Tenemos la parte de las plataformas que son importantes y ya vamos a ver que vamos a hablar de plataformas muy rápidamente, ¿no? Vamos a hablar de plataformas, vamos también a hablar, ya lo vemos. Entonces, por la parte de plataformas, ¿y qué son las plataformas? Tenemos a Facebook, a Google, a todas las redes sociales, ¿Qué están intentando hacer después de mucha presión de gobiernos para que hagan algo? Porque en el principio, Mark Zuckerberg de Facebook decía que no era de su responsabilidad hacer algo acerca de esto, porque él no era editor de noticias ni de contenidos. Pero con la presión, venga. Entonces, están haciendo el ¿qué? Análisis de amenazas a su propia seguridad. Y Facebook tiene el proyecto Threat Exchange y Twitter tiene el proyecto Trust. Están haciendo trabajo con las comisiones electorales cuando hay elecciones en los países. Y allí tenemos el proyecto Shield de Google, que intenta poner para abajo toda la información que va por el motor de búsqueda que sea desinformación. Después hay cambios en los feeds de noticias que marcan algunos contenidos como dudosos. No sé si esto también acontece en vuestro país, pero aquí en Portugal, ahora con esto de la pandemia, todo lo que es contenido sobre COVID-19, ¿no? O coronavirus, tiene una alerta diciendo para que tengamos atención porque puede ser falso. Después, están financiando organizaciones de verificaciones de datos, o factos, los fact-checkers. Creo que en muchos de vuestros países habrá algunos de estos fact-checkers. Yo conozco de Brasil algunos como Lupa. Después están financiando, lo siento. Después, el desincentivo económico a las fake news. Por ejemplo, lo que aconteció con estos chicos de Macedonia es que estaban ganando mucho dinero porque tenían muchos clics, ¿no? Y tenían muchas interacciones y estaban ganando dinero con eso, con Facebook y también con Google. Y entonces ahora están intentando que eso no acontezca, no pase. Después,
cerrar cuentas que propaguen desinformación. Creo que todos vosotros habéis oído hablar, si no estáis en Twitter, sabéis que la cuenta de Donald Trump ha sido quitada de Twitter, ¿no? En enero. Y esto es una forma de hacerlo, pero es discutible. Y podemos hablar un poquito de eso después en la discusión si queréis. Esto no es para mostraros, pero para que lo veáis, que es un pequeño vídeo que muestra lo que Facebook está intentando hacer para quitar esto de las fake news. Pero no creo que sea suficiente. Después, los utilizadores de las plataformas, cada uno de nosotros. Denunciar casos de noticias falsas y desinformación. No compartirlos, porque si estamos compartiendo algo que es falso, estamos participando del problema. Nosotros hoy en día, como también podemos producir y compartir, también tenemos responsabilidad. La responsabilidad no está solo en nosotros. Mejorar la alfabetización para identificar información errónea. Aquí los gobiernos y entidades públicas están intentando hacer algo por todo el mundo. Aquí este es un trabajo de Poynter Institute en los Estados Unidos que nos muestra lo que están intentando hacer muchísimos países por todo el mundo. Yo no sé si puedo mostraros voy solo a interrumpir por un segundo porque quería mostraros muy rápidamente el mapa y creo que no va a aparecer. Si lo veis el mapa ahora o estoy con la presentación aún. ¿Alguien puede ayudarme? Es que Está con la presentación, doctora. Ok. Entonces voy a compartir esto. ¿Ya está el mapa? ¿Ya está el mapa? Coronel. Ya está el mapa. Ok, obrigada. Entonces aquí tenemos lo que están haciendo. Y aquí tenemos las principales iniciativas en muchos países. Y aquí tenemos, por ejemplo, a Brasil. Tenemos a Chile. De América del Sur tenemos Brasil y Chile. Y ninguno más, porque no tienen datos de eso. Pero lo que es muy interesante es, si vamos a mirar abajo, vemos el tipo de iniciativa que están intentando hacer los gobiernos. Puede ser leyes, la alfabetización mediática, impedir que las personas accesen a Internet. Esto no me parece muy bien. Otra es hacer con que las fuerzas policiales hagan algo también porque hay ley. Aquí también hay algunos en que la legislación, las leyes ha fallado, propuestas de ley y otras, algunas task forces para discusión sobre lo que van a hacer. Aquí que se hagan ¿cómo se dice? Relatorios en portugués, no me acuerdo ahora en español, lo siento, para que se sepa cómo está la situación. Investigación, mucha de ella con académicos, amenazas a quien lo hace, y después también en algunos países ya tenemos algunos casos que han ido a la justicia. Por eso nos da más o menos una idea de lo que está siendo hecho. Yo os dejo el link para que podáis ver un poquito mejor lo que está pasando, y si queréis clicáis y sabéis más. Toda la gente me está comprendiendo bien con mi portuñol. ¿Sí? Ok, gracias. Entonces vamos aquí para terminar. Y aquí, esto solo para que veáis que en la Unión Europea se ha empezado a hablar de esto y a trabajar esto un poco más en 2015,
Y después una serie de iniciativas que van por aquí, ahora solo tenemos hasta 2018, pero ya tenemos más cosas que en 2020 y 2021 se han hecho. ¿Y por qué? Porque la situación pandémica ha acelerado las acciones, porque hemos tenido muchísima desinformación sobre la pandemia, el coronavirus y el COVID-19, que ha amenazado la salud pública y también en algunos países los gobiernos, por el descrédito y por todo lo que ha sido dicho de esto del COVID. Os dejo para que después veáis un poquito mejor, y si queréis preguntar algo sobre esto. Esto he traído para quien está aquí de España, porque me encantó que la Policía Nacional de España hizo este guía y lo pasó en las redes sociales para ayudar a las personas a que consiguieran perceber cuándo están o no en presencia de contenidos desinformativos. Y esta es otra de las iniciativas, y hay en otros países, pero este me encantó porque creo que está muy bien hecho y ha sido muchísimo partillado. Creo que me comprendéis, ¿no? Porque tampoco me acuerdo de la palabra para partillar, no se dice así, pero comprendéis, creo yo. Después tenemos la sociedad civil, ¿no? Los media, ciudadanos y organizaciones. Lo siento porque se me olvidó traducir estas palabras aquí, no están en portugués en la presentación en español. Venga, entonces tenemos las plataformas de fact-checking con normas internacionales, movimientos y alianzas anti-desinformación, denunciar prácticas de desinformación y transparencia. Hay una red internacional de fact-checking que ha sido creada por el Poynter Institute en los Estados Unidos, que obedece a criterios, y creo que casi en todos los países hay fact-checkers. En Portugal tenemos dos, uno que es de un medio de comunicación y el otro que es independiente, que es solo fact-checker. Y los dos tienen un pequeño espacio en algunos de los más importantes telediarios de las televisiones también, están online, pero también un poquito en televisión. Os dejo también el enlace para que si queráis ver un poquito mejor cómo lo que es, para que lo veáis. Os he traído el ejemplo de Lupa, quien está aquí de Brasil a lo mejor lo conocerá, que ha sido uno de los primeros fact-checkers de América del Sur, y que lo que hace es ver si las cosas son verdad o no, lo que se dice y lo que está por las redes sociales. Ahora tenemos aquí un problema que es de la regulación, y este lo podemos hablar un poquito también después, que vamos a regular sí o no, o cómo lo vamos a hacer. Porque llegar a definiciones consensuales sobre lo que es la desinformación y lo que son las fake news o bulos no es fácil. Regular, si lo regulamos muchísimo, puede cuestionar rápidamente la libertad de expresión. Pero por otro lado, si lo dejamos muy abierto, también podemos tener problemas. Después, hay una dificultad de cooperación por parte de las plataformas porque su objetivo es el lucro, quieren ganar dinero, ¿no? Por eso responder sí o no es muy complejo. Y por eso cuando estábamos mirando lo que están haciendo los gobiernos en varios países del mundo, hay muchas formas de intentar llegar y mitigar el problema. Y venga, ya está. Hemos llegado al final, creo que podemos abrir a las preguntas. Tenéis aquí también, y ya os ha llegado, creo yo, mi contacto, mi email. Si queréis hablarme por algo, por favor, lo podéis hacer. Este aquí es mi handle de Twitter. También podemos quedar en contacto por aquí.
Agradecemos la excelente conferencia de la señora Magíster Ana Pinto Martiño. Muy bien, vamos a pasar en este segmento a lo que vienen a ser las preguntas. Y tenemos la primera pregunta por el coronel de Brasil, Max Scheller Colme Costa. Él dice, el director de desarrollo del ecosistema de noticias de Google, Madhat Chinnapa, consideró en una entrevista con Lusa que combatir la desinformación es responsabilidad de todos y defendió la alfabetización mediática como una de las armas más poderosas para esto. ¿Cuáles son las formas más efectivas de luchar contra la desinformación? Venga, es una excelente cuestión. Si yo pudiera responderle de una forma muy asertiva y si lo supiera muy bien, sería fantástico, pero es muy difícil. Lo que intentamos hacer ahora es como que una ecuación, porque primero tenemos que comprender cómo funciona y ya tenemos algunas pistas hacia eso. Sabemos sí que la alfabetización mediática es muy, muy, muy importante. Ahora, las fórmulas para la alfabetización no son iguales para todas las edades y también para todos los países. Por eso hay fórmulas diferentes. Pero creo que sí, la alfabetización mediática es una de las más importantes formas de hacerlo. También creo que que todos nosotros tenemos responsabilidad, como decía atrás, porque las plataformas tienen responsabilidad también y no pueden decir que su objetivo es solo hacer dinero y que no tienen responsabilidad porque son parte de esto. Porque sin las plataformas no estaría pasando lo que pasa hoy en día. Creo que ya habéis oído hablar de las filter bubbles, donde estamos con la información que es más o menos aquella que reconocemos como buena, y esto acontece en las redes sociales, pero ahora es una bubble muy mayor que lo que teníamos antes, porque lo que teníamos antes era que hablábamos con nuestros amigos y las personas del trabajo y nuestra familia, mucho menos gente. ¿Cuántas personas son vuestras amigas en vuestra cuenta de Facebook? Si miráis allí, ya veis que todo esto va a amplificar el problema, porque la partilla no es mucho más grande. Entonces, vamos a la otra parte. Sin duda, alfabetización mediática, la parte de responsabilización de toda la gente, las plataformas, todos nosotros en cuanto ciudadanos tenemos también una responsabilidad, porque no podemos, cuando nos damos cuenta que es una información falsa, continuar a hacer la partilla. Y por veces lo hacemos. Otra cosa, no partillar cosas que no sabemos bien lo que son. Porque hay muchísima gente que partilla las cosas solo porque el título parece bien. Y como ya hemos visto, muchas veces una parte del problema es que el título está muy bien, pero el contenido después es diferente. Y después creo también que y esto es mi opinión, que es importante crear mecanismos para que las personas vuelvan a confiar en las instituciones. Porque eso para mí es uno de los grandes problemas que tenemos con la desinformación. Porque si tú no estás satisfecho con lo que pasa en tu país, aquí en Portugal, hemos estudiado en mi centro de investigación, una de las cosas que más mueve a las personas es la corrupción. Creo que también en algunos de vuestros países será esto. Y aquí, cuando tenemos las personas pensando que hay inmensa corrupción, es muy fácil hacer noticias falsas o crear desinformación con esto. Y esto va minando el sistema. Por eso creo que serán
estas 4 cosas. Pero es muy difícil responder de una forma muy asertiva a esa cuestión. Gracias, Magister Pinto. Bien, resaltamos que tenemos 682 participantes que están conectados en este momento. Les agradecemos a cada uno de ellos. Vamos a pasar con la siguiente pregunta de Eduardo Ramos, quien nos ha hecho varias preguntas, pero vamos a leer la siguiente. La radio está un poco desactualizada tecnológicamente. Muchos propietarios de radio se han dedicado a la política con el nuevo paradigma social. ¿Cuál es el futuro de las radios sabiendo que la desinformación parte de las falsas noticias? ¿Es solo de los medios? La radio de todos los medios, de los antiguos, ¿no? Es aquella que, ¿cómo decir? Es la que ha en sí evoluido, se dice, menos, porque por cuestiones tecnológicas, pero tenemos que comprender que también hay radios online, y ahora estamos asistiendo al crecimiento muy grande de los podcasts. Y no sé si alguno de vosotros oye a podcasts o no, pero cada vez más está creciendo el número de personas que hacen podcasts. Y por ejemplo, en los Estados Unidos, la radio y los podcasts son muy importantes para la diseminación de desinformación. Porque lo que hacen, y como estaba diciendo, lo siento, no me acuerdo el nombre de quien ha preguntado, las personas toman la radio como una cosa suya y la hacen un instrumento político o ideológico, y eso puede acontecer. También vemos muchas veces la radio instrumentalizada por algunas religiones, y eso está aconteciendo en algunas partes del mundo. Y normalmente esas religiones también están ligadas al poder de alguna forma. Y todo esto es como que un cóctel explosivo para que sea minado por las bases, porque estamos trabajando con cosas que, ¿quién oye la radio hoy en día? En muchos países son personas en sitios más desfavorecidos, y entonces es más fácil llegar a ellas con este tipo de información, mala información. Yo creo que hay futuro para la radio, porque también tenemos algunos países en que tenemos las radios comunitarias que tienen un trabajo fantástico en lo que podemos decir que es la alfabetización de las poblaciones, y creo que si hubiera más de estas radios en algunos sitios del mundo, sería mucho más fácil y mucho mejor. Esto de la radio y de la desinformación también depende mucho de la legislación de las radios en cada país, porque para estar en el aire y no online, porque para estar online no es necesario un permiso de radio, pero para estar en el aire es necesario un permiso en la mayor parte de los países, y ahí es más fácil de reglamentar. Donde esto no existe es mucho más difícil. Y la parte de oír es siempre mucho más difícil de entender si nos están diciendo la mentira o no, el sonido. Para daros un ejemplo, el año pasado, en marzo, aquí en Portugal, empezamos con una enorme ola de desinformación sobre el coronavirus, a través del WhatsApp con mensajes de sonido, de gente que decía que era médico, enfermero, hablando de la tragedia o no, y esto ha sido muy grande aquí, y las personas lo creían más, porque el sonido es más difícil. Si nosotros tenemos una imagen, podemos ser más críticos en relación a ella, tenemos más elementos por donde mirar para ver si será falso o no. Con la radio es más difícil. Bien, desde Chile, Raúl Plasencia nos hace la siguiente pregunta.
¿hay un marco legislativo que sancione a estas redes de desinformación en la Unión Europea o en los Estados Unidos? Aún no hay un marco legislativo, porque en la Unión Europea, y tanto en la Unión Europea como en los Estados Unidos, que yo conozca, porque yo no conozco tanto la realidad de los Estados Unidos, aún no hay legislación específica para eso. Lo que hay es otros tipos de legislación que pueden ayudar a que se puedan condenar estas personas. Venga, y miento porque, por ejemplo, hay alguna legislación no específicamente sobre desinformación, pero por ejemplo, os doy el ejemplo de Alemania. El discurso de odio, que también entra dentro, está informado en la desinformación, puede ser sancionado. Hay legislación sobre eso. En Francia, en las últimas elecciones, había un decreto de ley que hablaba de las cuestiones de pasar información falsa sobre las elecciones, pero era una cosa temporaria para las elecciones. Lo que se están haciendo en la mayor parte de los países y también en cosas como la Unión Europea es estudiar e intentar comprender hasta dónde se puede ir y cómo se va a ir si vamos a hacer legislación específica para esto. Pero lo que tenemos por ahora es algo que son cosas que ya existían antes. Por ejemplo, de Alemania ya existía esto del discurso de odio antes, pero ahora es aplicado más porque también ha aumentado con las redes sociales y su diseminación ha aumentado. Por eso aún no hay, que yo sepa, legislación específica. Hay algunas, ¿cómo decir? No es ley, hay algunas iniciativas, pero ley aún no. Gracias, Magister Martiño. Ahora, desde España, Rivero Diego nos dice: ante todo, mis más sinceras felicitaciones a la señora Martiño por su conferencia. Mi pregunta es la siguiente: ¿existe alguna herramienta de carácter global para que a través de la inteligencia semántica se pudiera evitar con un porcentaje aceptable la difusión del fake news? O dicho de otro modo, ¿existe una herramienta objetiva y general que puede identificar el fake news sin interés partidista, económico, religioso o político? Venga, no existe una herramienta universal. Hay algunas técnicas de OSINT que nos pueden ayudar a hacer eso, y en algunos sitios es eso que se está intentando hacer, ¿no? De Open Source Intelligence. Es eso que se está intentando hacer para intentar ver de dónde viene la desinformación, detectarlo, intentar comprender cómo funcionan las redes para poder echarlas abajo, y es un poco eso que se hace ahora. Pero no hay una herramienta universal, y también hay algunos problemas con esto de la inteligencia artificial, o sea, utilizar los algoritmos para que nos ayuden en este trabajo, porque ellos son importantes y pueden hacerlo, las tecnologías son muy importantes, pero muchas veces solo por sí no consiguen comprender la desinformación. O por ejemplo, yo no sé si se dice ironía también en español. ¿Alguien me puede ayudar con la palabra? Cuando estoy siendo irónico, ¿no? Se dice ironía. Venga. Sí. Gracias. Sí. Entonces, cuando yo estoy siendo irónico, es muy difícil para que un algoritmo comprenda que estoy siendo irónico si es en un texto, porque la ironía depende del contexto y de la interpretación, ¿no? Y eso las máquinas no lo consiguen saber.
allí está un problema. Ese es uno de los problemas. Después, y ya se está trabajando muchísimo en la parte de la lectura facial, y ya hay muchísimos trabajos en eso. Por eso creo que lo que habrá y lo que se hace hoy en día es una mezcla de tecnología con la parte humana. Y aquí lo que tenemos, como os decía, son mucho las herramientas de OSINT, porque sería maravilloso que tuviéramos esa herramienta universal, pero ella aún no existe. Tal vez la consigamos, pero esto de las fake news y de la desinformación es un poco como, ¿sabéis eso? Las empresas que hacen la seguridad de los computadores, ¿no? De las computadoras y eso. Tienes que estar siempre andando muy deprisa, porque quien hace esto está siempre unos pasos adelante de ti, y por eso es muy complicado. Bien, esta pregunta es de acá, de Perú, de Esteves Nikolic Mirko, quien nos dice: ¿cómo visualiza la aplicación de inteligencia artificial para el control y creación de disfunción informativa? Ok. Ya he respondido un poquito en la anterior, por la parte de controlar y de saber un poco de lo que está pasando, pero es verdad que la inteligencia artificial, si puede ser utilizada para diagnosticarla y para intentar entender de dónde viene, cómo funciona, muchas veces, como dice Ivien, es utilizada para producirla. Y ahí sí que tenemos también un problema. Y esto viene al encuentro de lo que vos estabais diciendo antes, que muchas veces quien hace esto está un paso adelante, lo siento, de quien lo está intentando minorar, ¿no? Y por ejemplo, tenemos el problema con los bots en las redes sociales, que son softwares que son capaces de enviar millares, millones de mensajes muy rápidamente para muchísimas cuentas de redes sociales, y están haciendo un trabajo que a una persona llevaría días, y lo hacen, y muchas veces tenemos estos bots que están inoculando las redes con muchísima desinformación. Por otro lado, las plataformas están intentando tener también herramientas para conseguir comprender dónde están estos bots y quitarlos, pero no es fácil. Otra que es esa que os hablaba antes, que son las deepfakes, el desarrollo de la tecnología que hace con que un vídeo de alguien no es esa persona, es su vídeo, esté diciendo algo que no es verdad. Si os vais a Google y procuráis deepfakes Obama, vais a encontrar un vídeo de Obama que ha sido hecho hace unos años atrás y ha sido uno de los primeros a ser hecho, en que explica todo cómo esto funciona de las deepfakes. Y si un día más tarde hay alguien que utiliza un vídeo de alguno de nosotros y que pone en nuestra boca algo que no estamos diciendo, el ser humano cree mucho en lo que ve y en lo que oye. Por eso es mucho más fácil engañarnos así. Por eso esto de la inteligencia artificial, por el lado del desarrollo de los algoritmos que hacen con que mucha información va muy rápido para las personas sin que comprendamos que son personas, es un problema. Esto de las deepfakes también es un problema, pero como siempre, hay siempre el lado de la tecnología que va avanzando y la gente la utiliza para el bien y para el mal, ¿no? Es así en la historia, y aquí acontece el mismo, ¿no? Pasa el mismo. Bien, vamos a ver otra pregunta a cargo de Ecuador.
el señor Mayo Eduardo Borja. Dice, amparados en la libertad de expresión, existen iniciativas como el 4chan, que no tienen límites, y que la IFCN, que es la que autorregula, qué papel es el que desarrolla. Pero en ambos casos nos pone en financiamiento privados o de las ONGs. ¿Considera usted que los gobiernos deberían intervenir con presupuestos y leyes para controlar la desinformación? ¿Cuáles serían los pros y los contras de esta legislación? Venga, esa es una pregunta muy difícil. Y es muy complicado estar respondiendo por los gobiernos en general, hasta porque creo que hay amenazas que son las mismas internacionalmente, pero cada país también tiene su entorno y eso también es importante de ver. Cuando me preguntan eso de 4chan o 8chan, yo toda mi vida he sido periodista, ahora estoy más trabajando la parte de investigación, pero en cuanto a periodista, una de las cosas que yo más, como decir, que para mí son más importantes es la libertad de expresión, ¿no? Pero pero es la misma cosa de siempre, tiene de haber algún límite, ¿no? Es como con la libertad, punto, solo la libertad. Podemos ser libres, pero también hay límites a la libertad, ¿no? Lo mismo con la libertad de expresión, y esta es mi opinión. Yo creo que es bueno que haya sitios como 4chan o 8chan, donde las personas pueden decir lo que les da la gana, pero creo que debe haber también por parte de los gobiernos y de las fuerzas policiales y de la inteligencia algún control en el sentido de si vemos que de allí vienen cosas que no están bien, y nosotros tenemos ese ejemplo con el terrorismo, si vemos que hay cosas que no están bien, allí sí se puede intervenir, pero no creo que simplemente cerrarlos sea una buena medida, pero esa es mi opinión, porque esto es como todo. Cuando 4chan empezó a tener algunas limitaciones exactamente a causa de algunos contenidos que tenía, ¿qué pasó? Alguien fue y empezó con 8chan. Si cerráis a 4chan, aparece 8chan. Si cerráis a 8chan, va a aparecer otra cosa. Y no tenemos, cuando estamos hablando ahora de esto de la desinformación, estamos hablando de estos canales como 8chan o 4chan, que ya no son muy conocidos de la población en general, de los ciudadanos, pero que hay gente que va allí, que se apropia de los mensajes que están allí, como el caso de Q, que estábamos hablando, y que los lleva al mainstream, como Facebook o YouTube, etcétera, etcétera. Y esto acontece y ¿qué va a pasar? Vosotros sabéis que tenemos cosas como la Deep Web y la Dark Web, donde se pasan cosas que no tenemos ni idea. Y eso no va a dejar de existir. Por eso creo que la legislación hay que tener mucho cuidado con lo que se hace, porque si tienes una legislación muy dura y que no te permite hacer muchas cosas, también puedes estar a impedir otras cosas que son buenas de existir. Y creo que esa es la gran cuestión. Es hasta dónde puedes ir legislando sobre la libertad de expresión para que no se te quite lo que es bueno y puedas hacer algo en relación al que es malo. Creo que no he respondido exactamente lo que quería, pero es muy, 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 muy complejo estar respondiendo a esto en tan poco tiempo,
porque teníamos que hablar mucho más tiempo sobre eso y poner en la mesa una serie de cuestiones para conseguir darle una respuesta un poquito mejor, ¿eh? Existe mucho interés de parte de este tema que es tan importante, tan actual y a la vez controversial. Bien, vamos a hacer la siguiente pregunta, que está a cargo del coronel Maya Filio, que es un egresado del Centro de Altos Estudios Nacionales, de acá del CAEN, desde Brasil. Nos dice: tenemos una narrativa elaborada por la izquierda que intenta destruir la verdad en relación a los crímenes que cometió el expresidente Lula. La prensa colabora con eso. ¿Cómo podemos crear mecanismos legales contra las instituciones que crean fake news, ya que esto genera inseguridad social, a menudo desestabilizando a las instituciones estatales? Venga, yo no voy a hablar sobre cuestiones políticas, ¿eh? Pero puedo responder en general, ¿eh? Y aquello que estábamos hablando, y creo que va un poco al encuentro de esto que estaba diciendo, es que lo que tenemos cada vez más es esto de que las personas están confiando cada vez menos en los gobiernos, en las administraciones públicas, etc. Y una de las grandes razones para eso es que están muy, como diría, desiludidos, ¿no? Desiludidos con lo que pasa en sus países, ¿eh? Y esto pasa, es muy, si nosotros vamos a ver, los países que son más, por ejemplo, en los países del norte de la Europa, no hay mucha desinformación, ¿eh? Hay alguna, pero no hay mucha. Entonces, esto de que las personas, la población no está viviendo bien y está como que revoltada, ¿no? con lo que pasa, normalmente hace con que las personas sean más permeables a la desinformación en general. Por eso están más abiertas a algo que va hacia aquello que ellas creen que pasa. Por ejemplo, si yo soy alguien que ha sido injusticiado por la justicia, si veo una información sobre otra persona o algo que me diga que los jueces son corruptos, yo tengo una probabilidad mucho más grande de creer en esto, ¿eh? Y allí tenemos un problema, porque aquello que me ha pasado a mí se va a amplificar. Y cuando yo oigo una narrativa que viene a decirme a mí que aquello que me ha pasado es verdad y que está haciendo el refuerzo de eso que me ha pasado, aquí tengo el terreno mejor para que las personas crean en la desinformación, ¿eh? En eso de los mecanismos, volvemos otra vez porque creo que ya he hablado un poquito de eso en las otras cuestiones que se han haciendo, independientemente de dónde viene la desinformación, y solo para terminar con esto. Como digo, no es fácil conseguir controlarlo, ¿eh? Ok. Muy bien, Magíster Ana Pinto Martiño, agradecemos todas las preguntas que han sido contestadas, asimismo a los participantes que han realizado sus preguntas, que son bastantes, son numerosas, pero lamentablemente por el tiempo no se podrán responder todas, así que se les enviará a sus correos las respuestas que nuestra expositora les va a dar, o la va a poder darle una respuesta más concreta y acertada a través de sus correos. Agradecemos a Eduardo Ramos de Brasil, a Raúl Plasencia de Chile, al doctor Rodrigo Alejandro Baraúd Torres también desde Brasil, Rivero Diego desde España, a
Reyes Salas Douglas, Steve Nicole Mirko y a Roberto Brieva de Chile, al señor Eduardo Borja desde Ecuador, al coronel Maya Filio, a Saltos Juan Carlos desde Ecuador también, al señor Eduardo Ramos desde Brasil, a Carlos Casela Llerena de Perú, a Ramón Urbano, a Alexi Aviles Gutiérrez desde Perú también, a Marco Antonio Piñero Barbosa desde Brasil, Evangelista Pintado Juan Miguel desde España, Rafael Madariaga desde Honduras, Luisa Castro desde Colombia, Torres Aguilar Manuel desde España, Kenly Valentín de Perú, Francisco Gómez de Portugal, Marlene Yáñez Navarrete desde Ecuador, Rivera Prías Ladia Catalina desde Colombia, Miguel Andrade desde Ecuador, Raúl Plasencia desde Chile, Carlos Tuce de Perú, Juan Lagos desde Chile, Juan Saltos desde Ecuador, Evangelista Pintado Juan desde España. Todos ellos han realizado sus preguntas y muchos más, a los que les agradecemos, y no se preocupen que se va a absolver todos sus interrogantes y enviará sus preguntas a nuestra expositora para que ella les pueda enviar sus respuestas a través de sus correos. Entonces, de esta forma está acabando esta tercera sesión. Magíster Ana Pinto Martiño, muchas gracias, muy interesante, muy actual, se ha dejado entender muy bien. Un fuerte abrazo desde acá, desde Perú. Y asimismo, a toda nuestra distinguida concurrencia, los invitamos a esta cuarta fecha del 7º seminario online, denominado Debate sobre el Soft Power, Fake News, Sharp Power y su nivel de influencia en la seguridad nacional. Esta se va a realizar el día martes 20 de abril, así que nos vamos a ver la próxima semana, y las sesiones comenzarán 9 de la mañana, hora de Perú, y 14 horas, hora de España. Asimismo, no se olviden que esta conferencia va a tratar sobre las reflexiones sobre el soft power o poder blando, que va a estar a cargo de la Escuela Superior de Guerra de Brasil. Muchas gracias a nuestros 683 participantes. Estamos muy agradecidos por su concurrencia, así que los esperamos la próxima semana. Buenos días para América Latina, buenas tardes para Europa, España y Portugal. Muchas gracias. Permiso. Gracias.